ya que hasta las sociedades más primitivas tienen un sistema de control, tienen un Estado que funciona mínimamente y que trata de, por lo menos, controlar mínimamente lo que está pasando en una fiesta, sobre todo qué se expende a los jóvenes. Y, finalmente, siempre hay un sistema solidario, casi esencial al ser humano, de ayudar al que está caído. Nada de esto parece que funcionó en la noche en que fallece Eduardo Ríos. Quiero agradecer a su padre, a Ángel Javier Ríos, que está con nosotros, por tener el coraje de estar acá esta noche. Cuando lo llamé la semana pasada, yo entendí perfectamente que no es un momento fácil, quizás un momento ideal para no hablar y esperar resultados, pero es muy valioso que él hable para ayudar también quizás a otros padres a entender el fenómeno que pasa en las fiestas, que pasa en la salida de los chicos, que se nos escapa de todo control. Javier, bienvenido, gracias por estar acá. Gracias a vos, Mario. Es muy difícil y estamos todavía en eso. Y al partir de decir consume drogas, a mí me choca bastante porque no me consta. A mi hijo siempre le mantuve en buen amparo bajo mi tutela. Vivía con su mamá, pero nunca nos dio esa pauta de lo que se dice, ¿verdad? Choca mucho, te golpea mucho las redes sociales. Sí. No solamente la desidia del Estado, porque también hay participación de las autoridades. No tenemos realmente un mecanismo para control, ya sea de fiestas, control de personal que están a cargo de la seguridad en las fiestas. No hay control de parte de la municipalidad si realmente esa organización está en condiciones de brindar alguna protección para sus clientes, porque son clientes ellos. Y lo único que me consta es que me entregaron a mi hijo en emergencias médicas sin vida y sin la causa de la muerte. Justamente creo que el Emir es el jefe de la morgue, ¿verdad? Sí. Él no participó en la autopsia la realizó una doctora. Entiendo yo lo que él dice, ¿verdad? Pero no coincido con su versión, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy mi hijo todavía no tiene una causa de muerte. Los estudios se están esperando. No tengo yo es decir, una persona no se acerca y me dice, eso es lo que le mató a Eduardo, ¿verdad? Claro. Ahora, ahí te hago una interrupción, con sumo respeto, Javier, porque además estás en un momento de duelo todavía con tu familia. De todas maneras, algo pasó esa noche, en esa fiesta. Es difícil saberlo. ¿Qué le dieron? ¿O hubo otro elemento? ¿O lo golpearon? ¿Qué pasó en esa fiesta? No tenemos una versión clara. Son todas versiones que dijo fulano de Mengano o que tiraron en las redes como un simple comentario. Pero apelando a tu programación, quiero que esa gente se acerque y dé su versión, ya sea dentro del grupo de Eduardo, que esté fuera del grupo, pero que estuvo esa noche, como para poder quitar qué pasó. Que cuenten qué pasaba, ¿no? No tenemos en realidad qué pasó, no sabemos qué fue lo que hizo que él se desvanezca, porque hablan de que se desvaneció. Lo único que pude constatar yo por mi hijo es que tenía un corte en el mentón. Y refieren que es producto de que cayó al suelo. Ahora, ¿quién le vio caerse? No tengo yo la persona que me diga yo le he visto caer. Se barajan varias informaciones, pero que son abstractas, porque no hay una persona que diga yo he visto, yo sé, él estuvo con fulano, mengano. Son cosas que necesitamos nosotros que se acerque la gente a Fiscalía, que cuente y que diga en realidad lo que pasó esa noche. A mí lo que me tocó vivir con Eduardo siempre fue una persona que llevaba el humor a todo y contagiaba a todo. Nunca dejó de pasarle la mano a un amigo. Siempre le mantuvo a todos sus amigos por alto. Muchas veces llegamos a discrepar por eso.
Trabajaba con la familia en una empresa de transporte fluvial. Yo estuve trabajando ahí casi 11 años. Él viajaba conmigo. Yo salí de la empresa familiar, me fui a trabajar a otra empresa hace 2 años y él continuaba trabajando con mi hermano que quedó en reemplazo mío y siempre se mantuvo normal. Su físico de gimnasio, practicaba fútbol. Un chico, digamos, con una vida normal en general. Súper normal. Lo que tenemos de referencia que es alérgico, ¿verdad? Pero no nos explicamos qué le pudo causar esa reacción alérgica. O si le causó algo, hasta el día de hoy no. Yo le quiero encontrar un sentido a la muerte de mi hijo. El sentido sería que no esté otra persona tirada en la calle, que no nos estemos tirando el video y comentando desde fuera nada más de que murió este muchacho por A o B motivo y pasarle la mano a la gente. Ahora yo estoy necesitando los datos de qué pasó esa noche. Las autoridades para que revean un poco su forma de controlar estas fiestas, porque tengo entendido que no es de hoy esta fiesta, esto está viniendo de hace tiempo. Inclusive me habían comentado que hay casos que sí se salvaron o casos que no se comunicaron y siempre se mantiene en silencio, ¿verdad? También me dolió la versión creo que de la Senat, que escuché que trata un porcentaje del 1% de los jóvenes que están utilizando ese tipo de droga en Asunción y que vamos a esperar que ese porcentaje suba para poder tratar. No, vamos a atacar ahora que es 1% y no dejar que suba a un porcentaje mayor para poder hacer algo, ¿verdad? ¿Cómo reaccionar ante la primera evidencia de que el chico está consumiendo drogas? Bueno, yo quiero decir demasiadas cosas y tenemos muy poco tiempo. Sí. ¿Verdad? Primero, quiero decir algo que dije una vez y parece que no se entendió muy bien. Estamos muy mal ahora en nuestro país. Y siempre digo, tenemos que aprovechar porque vamos a estar peor más adelante. Que es luego nomás lo que pasa con las enfermedades. Las vacunas aparecen después de las grandes epidemias. Entonces es lo que está pasando con el tema drogas. El único centro, como siempre se dice, el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, no tenemos que tener centros en todo el país, no tenemos que tener un megacentro tipo hospital psiquiátrico. Tenemos que meternos en las redes de atención primaria en salud, que es lo que se está haciendo. Y el interior del país está reaccionando, que es fruto un poco del empeoramiento del caso clínico, de la cantidad de chicos que consumen. Claro. En Ciudad del Este, Sí. la Gobernación de Alto Paraná está construyendo un dispositivo. En Encarnación, la municipalidad ya tiene hace 7 años una comunidad terapéutica. Es decir, están respondiendo los lugares que tienen que responder. Y las unidades de salud de la familia también están comenzando a verse saturadas por los problemas relacionados a drogas, o sea que están pidiendo capacitación. Entonces, por un lado, la situación clínica está empeorando, pero por otro lado, la respuesta. Lo único que yo creo que tenemos que lograr es articular mejor con la Senat, por ejemplo, y con las otras instituciones, que es un capítulo faltante hasta ahora. Bueno, y en relación a lo otro, Sí. el tema de la prevención, la gente siempre piensa en el adolescente y la prevención comienza con el niño. Entonces, un niño que es educado en el ámbito familiar, en el cuidado de su cuerpo, en el cuidado de la alimentación, en el estilo de vida saludable, que ve los adultos cuando farrean, que no se emborrachan, que ve cómo utilizan los medicamentos, es un niño que va a ir creciendo con un criterio de gestión de riesgo. Quiere decir, no podemos pensar que la Senat va a eliminar la droga. Esa droga siempre va a haber y gente que quiera consumir siempre va a haber también. Entonces tenemos que pensar en disminuir la oferta. No puede ser que haya tanto y tan fácilmente conseguible, Sí. pero tenemos que apuntar a los mecanismos personales que son mecanismos de cuidado. Y eso significa, con una metáfora te voy a decir, nosotros podemos tener una pileta y preocuparnos por ponerle un enrejado para que no lleguen los chicos a tirarse. Pero es importante que los chicos aprendan cómo se nada, a saber nadar. Claro.
Entonces, eso es lo que tenemos que enseñar a los chicos. Eso es cuando vos me decís, ¿qué hace una familia cuando encuentra un toco de marihuana? Ya encontró el toco, ya se tiró a la pileta y no sabe nadar. Entonces, me parece importante que las familias reflexionen sobre digamos, la responsabilidad que tiene en educar en términos de conceptos de salud. Lo mismo que las escuelas, lo mismo que las fiestas. Resulta que el alcohol está presente en todos lados. ¿Cierto? Y siempre se ha tomado, pero la consigna juvenil ahora es vamos a chupar hasta morir, Sí. hasta morir, Literalmente. así claro. Entonces ha distorsionado el uso recreativo del alcohol, que está en todos lados, que no se puede evitar que esté, y que cualquier intento, también suelo decir, la prohibición no ha funcionado ni en el paraíso, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros nos echaron es porque comimos, Preguntémosle a Adán. ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que pensar no tanto con una lógica represiva, sino más con una lógica de tipo preventivo. Correctísimo y clarísimo. Por sobre todas las cosas, a los padres de familia que traten de involucrarse en las actividades de sus hijos. Normalmente uno por confianza, ¿verdad?, cree que quizás el hijo esté realizando alguna tarea con los alumnos, con los compañeros, Ajá. y sin embargo andan en otras cosas. O sea que es importante para los padres de familia conocer a los amigos de sus hijos, saber cuáles son los lugares donde los hijos frecuentan y por sobre todas las cosas conversar sinceramente con los hijos sobre la problemática de las drogas y lo que podría traer las consecuencias. El tema es que muchas veces por curiosidad es muy fácil entrar en el mundo de las drogas. Claro. Pero sin embargo salir de ellas podemos escuchar la vivencia, Sí. la experiencia de estos chicos, que es muy difícil. Nancy, estos padres ahí cortito nomás, pueden llamar a Senat, pueden ahí pedir ayuda Pueden- sin involucrar judicialmente a sus hijos. O Sí, sea, claro que sí. La Ajá. Secretaría Nacional Antidrogas cuenta con un servicio ambulatorio al 554-585 al 6. El servicio es gratuito. Se hace una evaluación y lógicamente dependiendo de la magnitud del problema, si amerita una internación, bueno, el paciente es derivado para una internación. Manuel, finalmente, a pesar de la brevedad del tiempo, es difícil, puede estar peor, dijiste. No que puede, va a estar Va a peor. estar peor. Sí, va a Una estar. especie de Nostradamus apocalíptico, el querido doctor Fresco. Pero no, digo, de todas maneras tenemos testimonio de gente que ha salido o que va saliendo de acuerdo a unos programas de rehabilitación, como por ejemplo Narcóticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos. O sea, hay una salida también. Sin duda, vos me presentaste como presidente de Alcohólicos Claro. Anónimos. O sea, si yo no creyera en una recuperación basada en la abstinencia, no estaría donde estoy. Sí. Pero también tenemos que pensar, Mario, que la abstinencia es una meta ideal que no todos alcanzan. Entonces tenemos que pensar también en metas intermedias, que es el tema de reducción de daños y toda una serie de estrategias de salud pública que tienen que ser implementadas a nivel país. Y el país tiene que meter el tema drogas y salud mental, que yo siempre englobo el problema porque son los dos temas marginados en las políticas de salud pública, tiene que meter en las redes de servicios. Entonces las redes de servicios ya están instaladas y entonces no hay que crear nada nuevo primero. Hay que infiltrar el ámbito profesional de esas redes de servicios con este concepto que pueden atender con atención primaria problemas de salud mental y de drogas. Clarísimo, no me quiero olvidar de la hermana Regina Siam, si no me mata después Regina, si no la menciono, gran luchadora, 0981-871-468, su número de memoria, ahí también pueden llamar. Ella sí va a también poder contactarles con las personas adecuadas. Nos vamos, gracias a Ñu Yasú por esta presencia de este mes, mucho éxito y fuerza con la música paraguaya. Gracias por acompañarnos en la bitácora. Los jóvenes están un poco al arbitrio del destino, de las circunstancias. Los adultos los estamos abandonando todos los días. Hoy quisimos revertir ese proceso, aunque más no sea, en un programa de 1 hora. Muy buenas noches.